Gloria a nuestro Dios, su Biblia, su corazón, con la palabra del pastor Bernardo Díaz. Adelante. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno pues estar un día más en la casa del Señor. Qué bueno dedicar un poquito de tiempo, ¿verdad? Aprender un poco más de su palabra y esperar pues que el Señor nos hable en esta noche. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de la visión de triunfo. Visión de triunfo que todos los cristianos debemos tener. Todos los hijos de Dios debemos ser visionarios y saber que en Cristo pues la victoria está asegurada. Amén. Si es que en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 22. Cuando lo hayan encontrado me dicen amén, por favor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio que nos das de estar en esta tu casa, de poder compartir tu palabra y de podernos alimentar para crecer en fe. Ayúdanos, Señor, toma control de este mensaje y habla a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En muchas ocasiones, cuando hablamos del ambiente empresarial principalmente, se habla de que cada empresa debe tener una misión, debe tener una visión también. Y la visión generalmente se define como el estado ideal al que nosotros queremos llevar una empresa. Y en este caso particular nosotros debemos entender que la visión que cada uno de nosotros debe tener es el estado ideal al que nosotros queremos llegar. ¿Qué es eso? Cumplir aquellos sueños, aquellos anhelos de nuestra vida. Hay algunos sueños que todos hemos tenido, ¿verdad?, de alguna manera, y que no los hemos podido cumplir. Han habido circunstancias en la vida que nos han impedido avanzar de la manera que nosotros queremos y llegar y cumplir las metas o los objetivos que en alguna ocasión nos hemos propuesto. Sin embargo, ahora queremos ver algunas de las claves y de las situaciones que nosotros como cristianos debemos tomar en consideración para que podamos alcanzar el éxito. Entiendas el éxito no solo como aquellas cosas materiales que nosotros muchas veces queremos alcanzar, sino también como aquellas cosas espirituales, esa relación hermosa que debemos mantener con nuestro Dios todo el tiempo para que en la vida pues todo nos vaya bien. Fíjese usted que acá la porción de la escritura que acabamos de leer dice: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nosotros sabemos que Dios es luz y en Dios no hay ninguna tiniebla. Quiere decir que si nosotros nos llenamos de luz, significa que nos estamos llenando de Dios. Y si nos llenamos de Dios, la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede detener, nada nos puede impedir que alcancemos aquellas cosas que nos propongamos. ¿Por qué? Por una razón simple, porque si estamos llenos de luz, significa que hemos hecho efectivo todo aquello que viene con el nuevo nacimiento. Cuando usted y yo recibimos al Señor y nacimos de nuevo, el Señor nos entregó un paquete completo en el que se incluyen todas las herramientas que usted y yo necesitamos para que podamos vencer en la vida. Fíjese usted, nos dio la mente de Cristo. Quiere decir que no podemos decir que no tenemos inteligencia o que no podemos comprender ciertas cosas. Nos dio su Espíritu Santo para que tengamos poder. Nos hizo nuevas criaturas, quiere decir que nos quitó todas las ataduras y todas aquellas cosas del pasado que podrían perjudicar nuestro futuro. Quiere decir entonces que si tenemos la mente de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo de Dios y además de eso todas las cadenas, todos los lazos del pasado, todos los pecados anteriores que de alguna manera generaban tinieblas en nosotros han sido quitados, la pregunta es, entonces hermano, ¿por qué no podemos vencer? Entonces, ¿por qué no podemos triunfar? Entonces, ¿por qué no podemos pasar muchas veces de algunos obstáculos que nos encontramos en la vida? Y es por una razón simple, el pastor les dijo un rato, porque muchas veces el Señor nos habla,
pero nosotros no escuchamos lo que el Señor dice. Muchas veces el Señor muestra un camino por el que tenemos que andar y nosotros elegimos el camino que a nosotros nos parece correcto, el que a nosotros nos parece conveniente, y desechamos muchas veces la sabiduría del Señor. Y dice la Biblia que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, de manera que nosotros, para llenarnos de luz, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es comprender que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si nosotros comprendemos eso, entonces estaremos actuando humildemente, tomando la posición que nos corresponde, sabiendo que el consejo de Dios siempre será mucho más que cualquier razonamiento que yo tenga humanamente hablando. El consejo de Dios siempre tiende hacia la bendición, siempre tiende hacia el bien de todos nosotros, pero los designios de nuestra carne, la inteligencia natural que nosotros tenemos, muchas veces tiende hacia el pecado y eso nos aleja de la luz y nos mete en las tinieblas. ¿Y cuál es el problema de que suceda eso? De que el pecado nos ciega. El pecado nos hace sordos y posteriormente el pecado también nos hace mudos. Fíjese usted que cuando no nos llenamos de luz, nos llenamos de tinieblas. Y si nos llenamos de tinieblas, evidentemente no podemos ver. Y si no podemos ver, cuando caminamos nos vamos a golpear. Pero no solo sucede eso, muchas veces nos volvemos sordos. Entonces, cuando usted está ciego, cuando la persona que está en esa situación está ciega y comienza a caminar, el Señor grita, el Señor llama, y dice la Biblia en los Proverbios que no clama en las esquinas la sabiduría, que no clama la inteligencia. Y claro, y el Señor nos habla, y el Señor nos dice, hijo, te vas a golpear, abrí los ojos, hijo, cambia de dirección. Pero muchas veces nosotros no lo oímos, porque estamos en tinieblas, las tinieblas nos cegaron y después nos pusieron sordos. No escuchamos la voz de Dios. Pues tenemos a veces modelos en nuestra mente que bloquean las cosas que el Señor nos quiere decir, porque nosotros muchas veces no estamos dispuestos a cambiar. Esa visión de triunfo que debemos tener, muchas veces queremos que sea una visión así bien fácil, que sea todo de gratis, que simple y sencillamente nosotros hoy digamos que algo se haga y que mañana esas cosas ya estén. Y el Señor nos dice, hijo, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú aprendas a manejar las cosas para que después yo te pueda bendecir de la manera que tú quieres. Pero no le escuchamos a Dios y después, hermano, nos volvemos mudos y no clamamos a Dios. Nos volvimos ciegos, no vemos el camino, nos volvimos sordos, no escuchamos la voz de Dios y entonces pensamos que Dios nos ha abandonado. Y entonces no clamamos a Dios porque entonces decimos, si Dios no me va a escuchar. Si yo estoy tan apartado de Dios que yo no tengo esperanza ya, ¿cómo podré lograr mis objetivos? Si fíjese que Dios no me habla y Dios ha estado gritando, hermano. Y desde mucho tiempo atrás el Señor ha estado hablando a nuestros corazones. ¿Desde cuándo cada uno de los que estamos hoy en este lugar, el Señor nos hablaba? Cuando estábamos jóvenes y nos decía, hijo, ven para acá, yo te quiero transformar. Hijo, yo quiero hacer de ti una herramienta útil, una herramienta grande para mi reino. Pero muchos venimos pues ya un poco viejitos a conocer al Señor. ¿Y por qué? ¿Porque el Señor no habló? No, el Señor siempre habló. El Señor siempre estuvo mostrándose de alguna manera a nosotros, pero nosotros ni vimos ni oímos y por tanto tampoco hablábamos a Dios. Nunca invocamos su nombre. Pero por su misericordia, por su amor, un día Él nos dio la oportunidad de ver esa luz esplendorosa de nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros, de escuchar el llamado que Él tenía para que fuéramos sus hijos y de estar hoy sentados en este lugar glorificando su nombre. Pero fue Él quien hizo esas cosas. Ahora, cuando hace Él eso, decíamos nosotros, ¿qué sucede? Pone su mente en lugar de la suya, pone su Espíritu Santo en nosotros, nos da las herramientas que nos dan la capacidad para que podamos vencer, para que podamos triunfar, para que comencemos a seguir el camino de victoria y dejar el camino de derrota. Pero ahora viene nuestra responsabilidad. Dios ya nos equipó de todas las cosas que necesitamos. Ahora tú tienes que mantenerte en esa posición que el Señor te ha dado, en esa posición de victoria que Dios te ha dado. ¿Y cómo? La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿cómo te alimentas? ¿De qué te alimentas? ¿Dónde pones tu atención? Ahí está hablando de los ojos. Y hermano, si yo me pongo a ver para este sector, evidentemente yo no sé lo que está pasando en aquel. Amén.
Cuando tú pones tus ojos hacia el mundo y te olvidas de ver hacia arriba y te olvidas de ver hacia donde Dios está, entonces estamos desenfocados y entonces nos estamos llenando de tinieblas y no nos estamos llenando de luz. Pero si nuestra visión es siempre, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, sabiendo que de Él recibiremos todo tipo de fuerza, todo tipo de bendición y todo tipo de provisión para vencer en esta vida, entonces nos llenaremos de luz y el camino será más fácil. Pues dice la Biblia, lámpara a mis pies es tu palabra. Amén. Entonces nos llenamos de luz, el camino se ilumina, podemos ver por dónde caminamos y si vemos por dónde caminamos, difícilmente podremos tropezar porque estamos viendo. Amén. Entonces podemos caminar más rápidamente. Entonces ya no vamos simplemente a dar pasitos, entonces tal vez vamos a poder correr. Entonces vamos a ir a alcanzar esas metas que tenemos tomados de la mano de nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nuestra atención, nuestro corazón dispuesto hacia donde está Dios. Que esa luz de Dios inunde todo nuestro ser. Pues dice la Biblia, si usted me acompaña acá, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vea, no dice que necesitamos un poquito de luz, dice ahí que todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y si todo nuestro cuerpo está lleno de luz, significa que todo nuestro cuerpo, que todos nuestros miembros están dispuestos a lo que Dios dice, están al servicio de nuestro Dios, están controlados completamente por el Dios que todo lo puede. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar como una primera instancia para poder tener una visión de futuro, que nuestro ojo sea bueno. Ahora, cuando la Biblia habla de que nuestro ojo sea bueno, hermano, no solo la palabra bueno que se utiliza en ese versículo, no solo se traduce como bueno, también se traduce como generoso, como sincera fidelidad y como sencillez. ¿Qué significa, hermano? Nuestro ojo debe ser bueno, en el sentido de que debe haber generosidad, en el sentido de que debe haber fidelidad y en el sentido de que debemos ser personas sencillas y humildes delante de nuestro Dios. Entonces, cuando este tipo de cosas comienzan a suceder en nuestra vida y cuando nuestra atención se pone exactamente donde el Señor quiere que se pongan, entonces tú comienzas a ver la solución a todos tus problemas. Porque la luz de Dios comienza a iluminar. A veces, imagínese usted, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, se queda usted encerrado en un cuarto oscuro. A mí me pasó una vez donde yo trabajaba antes. Bajé al sótano del edificio y los interruptores de luz están a la entrada. Pero al bajar ahí, hermano, ahí si le apagan la luz, usted no puede ver absolutamente nada. Y yo no sé quién fue el gracioso esa vez que nosotros bajamos a ver unas cosas y cuando estábamos ahí dentro apagaron las luces. Hermano, créame, no se veía ni la luz del celular ahí en ese sótano. Y la desesperación, ¿y hoy para dónde salgo? ¿Y hoy para dónde camino? Y comenzamos a ir tocando, queriendo salir, queriendo encontrar la salida. Y cuando alguien encendió la luz nos dimos cuenta que estábamos metiéndonos todavía más en lugar de ir buscando la salida. ¿Por qué, mi hermano? Porque había ausencia de luz, porque estábamos en tinieblas, porque estábamos en oscuridad. Entonces Dios, ¿qué me dice? Pon tu atención en aquello que yo te mando para que tú no tengas estas dificultades. La palabra de Dios nos ha enseñado el camino y aquí yo puedo dar fe de algo. Se predica muy buena palabra de Dios. Yo he escuchado muchas las predicaciones de acá. Y palabra, nadie de los que viene a escuchar aquí puede decir que no ha habido. Y si situaciones difíciles en nuestra vida han pasado, debemos aprender a reconocer algo, que han pasado porque nosotros no hemos querido tomar en cuenta la palabra del Señor, pero nunca porque el Señor no nos haya hablado con anterioridad. Nunca nos ha pasado algo que el Señor no nos haya advertido. Siempre el Señor ha hablado, pero muchas veces decimos nosotros, es que no es para tanto, hermano. Es que tranquilo, eso muy religioso con eso que están diciendo. Yo pienso que es de este modo mejor. Entonces ponemos nuestra sabiduría sobre la sabiduría de Dios y las consecuencias son terribles. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que fracasamos. Y cuando fracasamos nos frustramos. Y cuando nos frustramos perdemos confianza. Y cuando perdemos confianza perdemos la fe en Dios. Y sin fe
es imposible agradar a Dios. Y ahí estamos entonces topados. Y de ahí no podemos pasar hasta que una luz del Señor milagrosamente nos pueda sacar de ese lugar y podamos comenzar a caminar nuevamente. Ahora bien, dice la palabra, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué significa esto, hermano? Usted va a poder discernir, usted va a poder entender, usted va a poder priorizar, que son las cosas que a veces nos cuesta mucho, ver las cosas correctamente, ver las cosas tal como son, dejar de ver borroso, dejar de ver doble, comenzar a ver exactamente aquellas cosas que el Señor me está poniendo delante de mí. Quiere decir que mi visión espiritual tiene que comenzar a funcionar cuando mi cuerpo está lleno de luz. Cuando yo estoy lleno de luz, yo tengo una visión espiritual completa, y cuando la visión espiritual es completa, el discernimiento de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas es también completa, y eso significa que podemos tomar las decisiones correctas. ¿Cuáles son esas decisiones? Mire, una es entender quiénes somos nosotros en este mundo. Hermano, yo le pregunto, ¿nosotros somos de este mundo? Amén. ¿Somos de este mundo? Dice la Biblia que no somos de este mundo, ¿verdad? Dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Quiere decir que no somos de este mundo. Ahora, si mi ojo es bueno, si mi discernimiento espiritual es bueno, yo debo comprender que yo no soy de este mundo y por tanto no debo preocuparme de las cosas de este mundo. Debo poner mi mirada en las cosas del reino de Dios. Atesoradas, decía el Señor, en el cielo, no en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y después de eso comenzamos nosotros a saber de que somos peregrinos, que vamos de paso. Imagínese usted cuando usted va a la playa y va a un hotel muy bonito. Y a todos nos gusta estar ahí por todas las comodidades que hay. Pero verdad que alguna vez, tal vez, alguna vez que hemos ido, no se nos ha ocurrido quedarnos a vivir ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no somos de ahí, porque sabemos que estamos de paso, porque sabemos que solo estamos ahí por un periodo pequeño de tiempo. Lo mismo pasa con nosotros en este mundo. Estamos hoy por un pequeño periodo de tiempo en esta tierra para cumplir una misión que el Señor nos ha encomendado, para predicar su palabra, para ser sus testigos, para llevar las nuevas de salvación, pero no para que vivamos en este mundo, pues nuestra ciudadanía, decíamos, está en el reino de los cielos. La otra cosa que sabemos hacer nosotros cuando nos llenamos de luz es que comenzamos a usar el dinero correctamente. Esa es otra de las cosas que mucho cuesta. ¿Y por qué hablamos del dinero? Por una razón, porque el contexto en el que estamos leyendo esto, el Señor está hablando precisamente de las riquezas, del uso del dinero. Y aquí es donde el Señor también nos dice, mira, es que tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Amén. Tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Tú no puedes pensar de que es más importante servir a las riquezas y que Dios está en segundo plano y que además de eso Dios te va a bendecir. No, es al revés, dice la Biblia, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Amén. Dios no está diciendo de que las riquezas son malas. Lo que está diciendo es que las riquezas nos deben servir a nosotros, las debemos saber utilizar correctamente y nosotros debemos adorar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, sabemos utilizar el dinero correctamente. ¿Y qué significa utilizar el dinero correctamente? Usted lo habrá oído muchas veces cuando el pastor Merlo dice, Dios bendice y bendice con propósito. ¿Amén? ¿Cuál es nuestro propósito? Dijimos, somos peregrinos, estamos en este mundo por un periodo de tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite. Si Dios te bendice, es para que lo utilices en esa vía. Quiere decir que mucho de lo que nosotros ahora tal vez no hacemos todavía, deberíamos comenzar a hacerlo, que es tener una visión un poco más larga. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo aquello que yo invierta en el reino de Dios me va a producir mucho más a mí para el propio bien que yo estoy buscando. Amén. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos,
No, mire, están hablando de dinero. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el dinero es una herramienta que Dios ha dejado para que usted pueda vivir, pero para que la obra de Dios también pueda caminar en diferentes lugares. Entonces debemos aprender a usar correctamente el dinero, y esa luz de Dios es la única que nos puede enseñar a cómo usar correctamente los recursos que Él nos da. Después de eso, hermano, ¿y el dinero para qué lo utilizamos? ¿Para ganar amigos o para ganar enemigos? Deberíamos utilizar el dinero para ganar amigos, dice la Biblia. Pero muchas veces nosotros utilizamos el dinero para ganar enemigos. ¿Por qué? Porque cuando el dinero se vuelve nuestro Dios, entonces nosotros pensamos que somos superiores a los demás. Entonces comenzamos a ver cuánto tienes, cuánto vales, y comenzamos a menospreciar a la gente, y comenzamos muchas veces a medir a las personas en base a lo que las personas tienen y en base a lo que yo tengo. ¿Quién será mejor, el que tiene más o el que tiene menos? A los ojos de Dios todos valemos la sangre de Cristo. Ni el que tiene más vale, gloria a Dios, vale más, ni el que tiene menos vale menos. Todos valemos lo mismo. Quiere decir entonces que el dinero utilizado correctamente se convierte en una herramienta que potencializa la predicación del Evangelio, que ayuda para que eso crezca, pero que también nos ayuda para que usted pueda tener amigos. Acuérdese usted de la parábola aquel del mayordomo infiel. Él se dio cuenta que un día lo iban a echar de donde estaba y comenzó a utilizar lo que le habían dado para quedar bien, para ganar amigos con otras personas. Hermano, si usted hoy vive bien, si usted hoy no tiene necesidad de nada, piense que un día usted puede necesitar de todos aquellos que ahora usted cree que no son nada para usted. La vida da muchas vueltas. Usted no puede asegurar que las riquezas que alguien tiene hoy, mañana las va a tener. Hay grandes personas, millonarios de miles de millones de dólares en el mundo, y un pequeño movimiento, dicen, en la bolsa de valores, y los dejó en bancarrota. Pero como no tienen muchos de ellos la luz de Dios, ¿qué hacen? Suicidarse. Se van a las tinieblas, no ven una luz de esperanza, no han entendido los principios que Dios nos ha enseñado. Y como el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque el que nos da el gozo, el que nos da la paz y el que nos da la capacidad para vivir abundantemente o en necesidad es el mismo Dios al que adoramos. Pero esas personas sin Dios, sin esa luz en ellos, ¿cómo pueden ellos entender entonces que después de tener miles de millones de dólares, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no tienen nada? Hay muchas personas que han sufrido ese tipo de cuestiones. La otra situación es que cuando tenemos la luz de Cristo y cuando nos hemos llenado de esa luz, entonces, hermano, no estamos afanosos. ¿Y por qué no estamos afanosos? Porque nuestra confianza no está en la riqueza, nuestra confianza está en el único y verdadero Dios. Y entonces, ¿qué me ha dicho el Señor con relación a eso? Me ha dicho, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. ¿Por qué? Porque Él va a suplir para mis necesidades. ¿Qué es eso? Yo comienzo a caminar y comienzo a vivir en fe, comienzo a depender completamente de Dios y no de las cosas que tengo. Yo puedo venir hoy y estar contento y hablar de muchas cosas y tal vez no tengo dinero en mi bolsa y no lo necesito, porque yo lo que necesito es la luz de Dios en mi corazón. No necesito otra cosa. Usted no necesita el dinero para poder estar contento. Usted no necesita el dinero para que usted diga, es que mire, yo no tengo dinero, ¿yo cómo voy a poder lograr salir de donde estoy? Sí, los medios no me alcanzan. Le voy a contar un ejemplo. Hace mucho tiempo, yo soy originario de un cantón de allá de la zona de Usulután, de Montañita precisamente, y mi papá es una persona que no sabe leer ni escribir. Mi mamá era profesora, ahora está jubilada, pero ¿qué le quiero decir? En esa época, cuando yo era joven y que vivía por allá, ¿verdad? Cuando era niño, hace poco por cierto, la gente ahí, era muy poca la gente que salía y se iba de ahí y de alguna manera tal vez podía triunfar. Y los que se habían ido y de alguna manera pudieron triunfar es porque se metieron al ejército, comenzaron una carrera ahí y de alguna manera pues lograron hacer algo según ellos. Ahora, yo admiro una cosa, yo admiro la visión de mi papá.
por ser una persona que no sabe leer ni escribir. Pero ¿sabe qué sí tuvo mi papá? Tuvo una visión y dijo, el hecho que yo no haya aprendido no significa que estos no van a aprender, porque yo soy el último de 6 hermanos, somos 6. Y sabe, hoy yo le puedo decir una cosa, con todas las situaciones difíciles que se vivían ahí, ellos lograron sacar a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros ahora puede decirle gracias primero a Dios y a ellos, porque todos somos profesionales. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque la clave no está en lo que ellos tenían, porque no tenían nada. Porque trabajaba mi papá la tierra, mi mamá trabajaba 3 turnos en la escuela. 3 turnos, mañana, tarde y la nocturna todavía. ¿Para qué? Para darnos de comer. Mis hermanos mayores, todos tienen una diferencia, creo, como de 1 año entre ellos, como 3 o 4 con diferencias de 1 año. Imagínense usted, y todos estudiando al mismo tiempo, y todos a la universidad al mismo tiempo. Y yo ahora a veces me pregunto, hey, ¿y de dónde sacaban el dinero ellos? ¿Y de dónde lo sacaban? Yo solo una cosa se me viene a la mente, y es aquella frase que dice, Dios proveerá. Y Dios proveyó, y Dios dio todas las cosas que necesitábamos para que todos lográramos salir adelante. ¿Pero qué hubo? Una visión de triunfo. ¿En quién? En aquellos que nos guiaban. Así hoy yo quiero aprovechar, hoy que es el Día de la Madre, madres que están en este lugar, todas tienen que tener una visión de triunfo. Si hoy usted ve difícil las cosas que hay en el futuro para usted y para sus hijos, nunca desmaye. Tómese de la mano de su Dios y Él la sacará adelante siempre. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Dijo Jesús, el que a mí viene no será avergonzado. Si usted se toma de la mano de Dios, confía en Dios, usted va a poder sacar adelante a sus hijos. Si sus hijos hoy no están con usted, si sus hijos se fueron porque tomaron un camino distinto, porque como padres tal vez no hicimos el trabajo a tiempo, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Usted luche en oración, agárrese de su Dios, busque las formas a través de Dios, pero no se dé por vencido, porque yo sé que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que todo lo puede. Y si Él todo lo puede, y si Él me ha prometido a mí estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué otra cosa puedo hacer yo sino creer y confiar en ese Dios tan bueno que tengo? Pero de igual manera, aquellas madres que sus hijos hoy están pequeños, desde hoy usted puede tener una visión de triunfo. Usted debe enseñarle hoy a sus hijos a llenarse de luz, a llenarse de Jesucristo, a tener una relación personal con Él. Antes incluso de que sus hijos aprendan a leer y a escribir, es más importante que tengan a Cristo en su corazón y que sea la guía de sus vidas. Porque ¿sabe qué? Personas también hemos visto que pueden leer, que pueden escribir, que pueden ser profesionales si usted quiere, pero son fracasados porque Cristo no está en sus vidas. Es más importante que a nuestros hijos hoy les enseñemos, y las madres principalmente, porque son quienes pasan más tiempo con los hijos, tienen que enseñarles que no deben afanarse, que los problemas que ellos viven, que los problemas que se viven en el hogar, si son puestos en las manos de Dios, todos esos problemas serán resueltos. Tenemos que enseñarles que la felicidad de las personas no es el dinero. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la felicidad no consiste en toda aquella abundancia de cosas materiales que usted pueda tener. Tiene que enseñarles a valorar cada cosa que usted ve que Dios le ha dado en su vida. Toda bendición que usted ha recibido de Dios, usted debe enseñarle a su hijo para que le aprenda a valorar esas cosas. Para que no piense su hijo que si hoy usted no lo llevó al pollo campero o a comer pizza, entonces todo está mal y el mundo se va a terminar. Debemos enseñarles, como decía el apóstol Pablo, a vivir en cualquier situación, a alegrarse con el simple hecho de saber que tenemos un Dios todopoderoso que vino al mundo, que se hizo carne, que se entregó en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que hoy nos ha dado salvación y vida eterna, y que qué más tesoro necesitamos tener nosotros que eso. Tenemos que enseñárselos. Pero esa es la visión de triunfo que usted debe poner en sus hijos. Porque cuando sus hijos comprendan esto, cuando crezcan y tengan ellos una relación personal con Dios,
y se agarren de ese Dios que estamos predicando, y sus cuerpos y sus mentes y todo su ser se llene de luz, como dice aquí, entonces estos muchachos podrán caminar confiadamente, porque el camino estará iluminado, porque los problemas y las dificultades que vendrán, ellos sabrán que solo tienen que hablarle a aquel que todo lo puede, invocar el nombre de nuestro Dios y pasar a la siguiente etapa. Pero si nosotros hoy le enseñamos a nuestros hijos a valorar más las cosas materiales que tenemos, si les enseñamos a nuestros hijos a que ellos son más fuertes porque tienen más que otros, estaremos cometiendo un error muy grave con nuestros hijos, que determinará el futuro de estas personas. Los hijos crecen y dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú instruyes bien a tu hijo ahora que está pequeño, cuando él crezca, él seguirá el buen camino. Pero si tú no le enseñas y otro le enseña un camino distinto, lo mismo va a suceder. Solo que Dios, de alguna manera, tenga misericordia porque usted llore o haga lo que quiera y meta su mano y lo rescate, podrá ser rescatado. Pero de otra manera, ese muchacho seguirá el mal camino. ¿Y para quién es el dolor? Para él y también para usted y para mí. Amén. ¿Por qué? Porque dígame usted, madres que están hoy aquí, ¿qué no son capaces de hacer ustedes por sus hijos? Son capaces de hacer todo. Yo creo que lo más cercano quizás al amor de Dios que hay acá en la tierra, humanamente hablando, es el amor de una madre que si el hijo está enfermo, esa madre está ahí y no duerme. De una madre que si el hijo necesita comida y ella tiene, pero no alcanza para los dos, ella se queda sin comer. De una madre que en las buenas y en las malas está con su hijo. De una madre que cuando llevan al hijo allá, que lo agarró la PNC porque andaban haciendo un operativo y lo agarraron ahí porque era delincuente, esa madre es capaz de venir y decir, mi hijo es bueno, él no era. ¿Y sabe quién ha hecho eso mismo con usted y conmigo? Se llama Jesucristo. Porque cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él mandó a Jesús a pagar a la cruz por sus pecados y por los míos. Él creyó en nosotros. Creamos nosotros también en Él. Creamos en nuestros hijos, tomados de la mano de Dios, para que estos hijos que ahora usted los ve pequeñitos y usted tal vez piensa, pero yo para qué voy a encajonar a mi hijo en una religión. Es que esto no es una religión, este es el camino de salvación, este es el camino de vida, este es el camino hacia nuestro Padre Celestial. Eso es lo que le tenemos que enseñar, pero de otra manera estaremos en graves problemas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la otra parte de lo que leímos? Versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermano, no nos engañemos. Debemos nosotros día con día comprobar si lo que nosotros estamos haciendo verdaderamente en la vida es llenándonos de luz y transmitiendo luz a aquellas personas que nosotros amamos. Porque oiga lo que dice esto, es un poco complicado. Oiga lo que dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? A veces usted puede creer estar haciendo lo correcto, pero puede estar usted en tinieblas. Y imagínese que si ahora usted piensa que está bien, pero está en tinieblas, ¿cómo no serán las tinieblas mismas? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Hacia las puras tinieblas. Quiere decir que si nuestro ojo es bueno y nos llenamos de luz y tenemos un camino de bendición, quiere decir que al otro lado hay un camino de maldición. Quiere decir que al otro lado solo habrá un camino de muerte, habrá un camino de frustración, habrá un camino en el que usted jamás va a poder salir de sus problemas, habrá frustración. Y cuando esas cosas se conjugan dentro de nuestro corazón, ¿sabe qué sucede? Nuestro corazón se endurece. Y un corazón endurecido, hermano, no busca a Dios. Busca las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nos hace fallar. Porque ya dijimos, cuando estamos en tinieblas no vemos, caemos, nos golpeamos. Y cuando esas cosas suceden, a veces incluso somos capaces de ir y echarle la culpa a nuestro Dios. Y decir, es que Dios no me ayudó en esta vez. Es que Dios me dejó caer. Hermano,
toda vez que usted se cayó, toda vez que usted se golpeó, ¿sabe por qué fue? Porque usted se soltó de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Démosle un aplauso al Señor, vamos.